Si venimos corriendo, ya hay casi 30 personas en la sala en este momento. Muchísimas gracias a los tres por sumarse en este panel. Veníamos hablando un poco ya de datos y analítica en el panel anterior, y esto es un poco más la discusión de ustedes, ¿no? Y como lo estaban viendo desde el punto de vista de cada una de las empresas. Tenemos acá ya dos representantes interesantes para compartir. Uno es Luis Ramón Ramos Espinosa, CEO y VP de Tecnología Corporativo de Sudamérica LATAM. Bienvenido. Gracias, Gabriela. Nicolás Renzi, líder de transformación digital de San Cristóbal Seguros y uno de los nominados a los premios Five Star Awards que nombraremos más tarde. Y va a estar moderando el panel Fabio Gopfer, director senior de FAICO. Así que bueno, los dejo para no quitarles más tiempo. Buenas tardes, un gusto. Bueno, aquí hablando del tema de la parte analítica, ¿no? Como puso ahí Gabriela en el evento, que los datos de hoy son el petróleo del pasado. No decimos el petróleo de hoy porque el precio ahora está un poco bajo, ¿no? Entonces, los datos son un activo muy importante de las organizaciones. Yo quería empezar ahí con Luis y entender, Luis, ¿cómo tú ves que son los mayores retos hoy en día en términos de datos? ¿No? La organización de los datos, la calidad de los datos. Si tienes ahí una operación regional, ¿cómo asegurarse que los datos están buenos en toda la operación? Bueno, buenas tardes a todos. Creo que ya para todos es tardes. Si hay alguien en México, pues buenos días todavía. La verdad, Fabio, es que el tema de datos tiene muchas aristas. Hay muchos desafíos, creo yo. Lógicamente, el más común quizás es el de calidad de datos, por lo menos en la industria en la que me desempeño, que es seguros. El tema de calidad de datos, eh, digamos que tiene aún muchísimos desafíos porque esta es una industria muy intermediada y muchas veces mucha de la captura de información se hace a través de un tercero. Entonces, hay bastante desafío en calidad de datos, hay bastantes desafíos, lógicamente, en enriquecimiento de datos, que creo que son las oportunidades que creo yo pueden traer beneficios relevantes fuera de lo que normalmente las industrias están haciendo. O sea, lógicamente, reportería, inteligencia de negocios y analítica ya más predictiva, inteligencia artificial. En ese baile estamos en mayor medida o menor medida, pero estamos todos. Eh, yo creo que el tema de enriquecimiento sigue siendo un desafío, pero es más por el modelo de negocio y modelo de recolección que realmente por la complejidad que esto pueda traer. Yo creo que lógicamente también hay un concepto que a mí me parece súper importante y es el concepto del cliente. Eh, Dependiendo de las organizaciones, tienen mayor o menor apetito nuestros clientes por estos temas de compartir, privacidad, seguridad. Ese balance entre compartir, privacidad y seguridad es también un tema que hay que manejar muy bien y hay que mantener muchísimo cuidado para mantener, digamos, organizado y dando respuestas adecuadas y a tiempo a todos los involucrados en el ejercicio transaccional. Lógicamente, en la medida que logremos estimular a nuestros clientes y a nuestros canales a hacer un ejercicio de datos mucho más amplio en el que se comparta más, también vamos a poder hacer mucho mejor ejercicio analítico y por ende vamos a conseguir instrumentar mejores ofertas, no solo en la oferta de valor del producto o servicio, sino también en el modelo de transacción, en el precio, en la forma en la que lo cobras, etcétera. Entonces, yo creo que ese otro desafío también es importante, como el balance y el apetito de compartir los datos o de la seguridad y personalización de los datos por parte del cliente. Bueno, y Nicolás, te quería hacer una pregunta. Ustedes tienen ahí bastante tiempo en el mercado, ¿no? Si no estoy equivocado, más o menos 80 años, ¿no? Como una aseguradora. Y
a veces es un poco complicado competir con las insurtechs, ¿no? Que vienen ahí, que pueden errar, hacer cosas más rápidas. Entonces, yo quería entender hoy día en qué procesos de San Cristóbal ustedes están utilizando la analítica y en cuáles procesos ahí tú ves que la analítica está generando valor. La verdad que hace un tiempo largo ya, más de 3 años, que empezamos con un gran proyecto de analítica, entendiendo que en estos procesos de analítica teníamos que trabajar sobre productos, de poder hacer una integración punta a punta, digamos, para poder entregar valor al negocio. La verdad que los casos sobre los que ya trabajamos son muchos, es decir, algunos ejemplos los daba Luis, pero hay mucho para trabajar en pricing, en todo lo que tenga que ver con el entendimiento del comportamiento de nuestros clientes, entender el valor de vida medio que va a tener un cliente, porque eso nos permite poder hacer acciones de venta cruzada, acciones de retención para reducir el churn de nuestro cliente, pero también hay iniciativas que no solo tienen que ver con cliente, con entenderlo mejor y accionar comercialmente, sino también que estamos tratando de trabajar y trabajando, digamos, tenemos algunos casos ahí que ahora vamos a compartir en lo que tiene que ver con la eficiencia que podemos lograr a través del uso de la analítica y la inteligencia artificial. Estamos trabajando mucho en lo que tiene que ver con siniestros y la eficiencia que podemos hacer en siniestro y mucho con inteligencia artificial para la detección de fraudes también, ¿no? Hablo de casos de analíticas en los procesos más core del negocio, ¿no? No por ahí proyectos más satélites, pero era importante lo que marcaba Luis de que transversal a esto o como un proyecto fundacional de la analítica dentro de la organización es trabajar en un buen gobierno de datos para que justamente estos proyectos nos lleven menos tiempo, ¿no? Nos requieran menos tiempo el procesado de la información, tener la información disponible, tener un buen warehouse donde yo pueda recopilar todas las interacciones que va teniendo el cliente con nosotros. Y lo que vos decías, creo que la ventaja que nos da los años para justamente competir con estos nuevos competidores es que por tener más años tenemos más data y tenemos más experiencia. Entonces, que si la tenemos bien guardada y bien disponibilizada y de buena calidad, creo que tenemos un factor competitivo importante para sacarle provecho a las capacidades que hoy trae la ciencia de datos justamente. Sí, y creo que para trabajar con analítica necesitamos ahí algún tipo de experiencia, ¿no? Con estadísticos, con cientistas de datos. Yo quería saber de los dos, ¿cómo están organizadas las personas, los equipos que trabajan con ustedes? ¿Están ahí centralizados? ¿Tienen necesidad de conocimientos más técnicos como cientistas de datos, estadísticos muy especialistas? Y de la manera que están hoy, si están contentos o si hay algún tipo de reto que ustedes quizás ven en el futuro para cambiarlo. No sé, ¿quiere comenzar a empezar, Luis? Ok, bueno, gracias. Nosotros tenemos un modelo bastante mezclado. En algunas organizaciones, nosotros estamos en 9 países o en 10 países, pero realmente operamos en 9. En algunos de ellos hay, digamos que mucho del conocimiento tecnológico, lógicamente en las áreas de IT, tecnología, sistemas o como quiera que se llamen, y estos especialistas en datos o analistas de datos o data scientists o como quiera que los llamen dependiendo de la organización, pertenecen a esos equipos, pero con un lazo muy fuerte hacia el área de negocio. En otros países tenemos escenarios distintos, tenemos escenarios donde en el área de negocio, llámese el área financiera o el área de siniestros o el área de suscripción, tenemos personas que conocen muy bien su información y que masean muy bien su información. No estoy hablando necesariamente de actuarios, pero que también hay actuarios. Que tienen capacidades tecnológicas y entonces el lazo es al revés. Son gente técnica que tiene muy buen lazo hacia la tecnología. Si me preguntas si estoy cómodo o no con un sistema, con el otro, nosotros pues nuestra filosofía es lo que le funcione realmente a la organización. Pero
Lo que sí creo y confío en que con el tiempo y en la medida que esto va generando cada vez más valor, va a ocurrir es que en algún momento esta oferta de valor va a ser tan relevante que va a ser necesario que se centralice ese conocimiento. No como una unidad regional que sea la única que maneje el tema, pero sí, porque tenemos gente en la región, tú conoces, de hecho, gente que tenemos en la región, sino más bien como, como unidad de negocio, como una unidad de repente que aunque esté en el, por ejemplo, en el área de negocios, sea la que satisfaga y cree nuevas necesidades de relevamientos de datos e información y generación de nuevos escenarios con nuevo manejo de información a través de analítica e inteligencia artificial. Yo creo que eso va a pasar. Es como cuando en los modelos operativos te encontraba gente que tenía la expedición de pólizas por un lado y en otros países la expedición de pólizas por otro, y alguien quería controlar o el manejo del siniestro, y luego empezaron a aparecer estos sistemas de servicios compartidos. Eso ocurre o cuando una actividad es tan sencilla que la puede hacer cualquiera, o cuando una actividad agrega tanto valor que es necesario que la profundices mucho. Yo creo que nosotros estamos para el tema de analítica y datos en el segundo escenario. Como decías tú al principio, esto es el petróleo de hace 3 meses. Entonces, va a ser cada vez más relevante. La gente se está dando cuenta. Las áreas que antes no se la pillaban tanto, se están dando cuenta de que con manejo serio de los datos pueden hacer mucha más fidelización. Con manejo serio de datos pueden conseguir mucho mejor pricing. Con manejo serio pueden hacer una segmentación dinámica que le ataca al cliente que quieres realmente. Y puedes, lógicamente, tomar acciones con los clientes que te interesan, con los que no te interesan, etcétera. Entonces, puedes analizar fraude. O sea, puedes hacer un montón de cosas que definitivamente vienen a pegarle directo en el PIG y en el balance a estas compañías. Entonces, allí, lo que creo que va a pasar es que esto va a devenir en un ejercicio donde va a ser un tema funcional más que un tema de un área o de otra. Bueno, Nicolás, ¿y tú cómo lo ves? ¿Cómo están estructurados y qué piensas que también sería o cuáles serían los factores clave para que ustedes ahí de alguna manera tuvieran éxito en la adopción de analítica, ¿no? Porque a veces la gente habla ahí las palabras analítica, big data, y hablar es más fácil que implementar. Quería saber un poco de tu lado, de tu parte, cómo eso está ahí. Perfecto. No, comparto con Luis cuál es el punto de llegada, ¿no? Creemos que nuestro aspiracional es una organización basada en analytics, digamos, el conocimiento esparcido por toda la organización y que todos sepan el provecho que se le puede sacar a analytics, las distintas áreas funcionales, pero hoy estamos estructurados de una manera centralizada, empezamos a armar equipos con gente de analítica y de negocio, estamos trabajando en analítica con agilidad. Entonces tenemos armados squad o células de trabajo por proyectos que atacan un proyecto, ejemplo, el proyecto que recién hablamos, no sé, fraude. Hay una célula armada entre científicos de datos, ingenieros de datos y gente del negocio, gente, en este caso particular, de fraude, que atacan ese proyecto de fraude. Y creo que la clave del éxito, por lo menos para empezar, está justamente en no pensar la analítica como hacer un buen modelo predictivo o hacer una buena segmentación, sino en darle, hacer un producto punta a punta, hacer más un producto que le entregue valor al negocio y donde ese mismo equipo de analítica se encargue de la integración con los sistemas, en el caso que lo requiera, y se encargue de la adopción. Porque antiguamente, yo vengo de trabajar en esto hace tiempo, y quizá muchas veces fracasábamos en nuestros intentos porque hacíamos muy buenos modelos predictivos o muy buenas segmentaciones que después quedaban guardadas en un cajón porque no convencíamos a nadie de que eso estaba bueno y nosotros igual ya quedábamos satisfechos ahí pensando, mirá qué bueno que está la segmentación que hice o el modelo predictivo que yo hice. Sin embargo, nunca veía la luz y nunca veía valor o nunca se capitalizaba el desafío que había detrás de ese producto. Creo que encargándose de la integración punta a punta y que eso sea propia responsabilidad
de un equipo de analítica, por ahí pueden venir quizás los goles rápidos que podemos meter y así empezar a convencer a la organización del valor que tiene la analítica. Y para hacer la implementación de analítica también necesitamos de tecnología, ¿no? Para hacerlo rápido y salir a mercado. También se hablan de otras palabras muy comúnmente de machine learning y inteligencia artificial. ¿Ustedes ya están utilizando alguna cosa del tipo? ¿Lo ven en el futuro? ¿Y cuál va a ser el futuro de la analítica en la parte de las aseguradoras? ¿Quieres empezar, Nico? Dale. Sí, nosotros de mucho de lo que se habla, ¿no? De Machine Learning, inteligencia artificial, estamos utilizando en distintos casos de uso, pero más que nada lo que nos interesa no es tanto la tecnología que está detrás, sino el valor que hay para aportar. Digo, yo tengo un caso, es decir, si hago una buena predicción de Next Product to Buy, me voy a encontrar con más valor o con mayores ventas. No nos interesa tanto hacerlo con Machine Learning, con inteligencia artificial, sino poder entregar ese valor. Sin embargo, digamos, encontramos a través de las nuevas herramientas la posibilidad de hacer cosas distintas. Por ejemplo, hablé mucho de lo que se había hecho con fraude, y en fraude estamos utilizando justamente inteligencia artificial para ver imágenes y detectar a través de la data que nos venga, que ya la data no es solamente datos numéricos, sino que hoy una imagen es un dato, para interpretar qué pasó en un determinado siniestro automotor, por ejemplo, cómo fue la dinámica de esa colisión, si la foto de la licencia que me mandan se condice con lo que dice la denuncia, si la foto del dominio, la patente se condice con eso. Y así, digamos, tenemos una capacidad predictiva mayor en cuanto a la cantidad de casos que podemos ver a través de la inteligencia artificial que no podría ver un humano. Es decir, no podemos procesar tanta información al mismo tiempo. Como traigo de ejemplo este caso de uso, hay muchos otros que hoy estamos explorando o utilizando, en el cual estas herramientas sinceramente facilitan mucho la tarea, y creo que por ahí va el futuro. Y creo que el desafío que tenemos es encontrar más de esos, donde nosotros a través de la implementación de tecnología justamente logremos capturar algún beneficio. Pero digamos, nos resulta mucho más interesante el beneficio. Después, si lo hacemos con un Excel o con inteligencia artificial, no es tan interesante como el caso de negocio que esté detrás. Sí, y entonces, Luis, siguiendo con lo que está hablando Nicolás del futuro, ustedes cuando hacen inversión en algún tema para transformación digital, y aquí yo creo que hay que diferenciar, mucha gente llama la parte de optimización de algún proceso actual con transformación digital, que para mí son un poco distintas. ¿Cómo se justifica la inversión de las tecnologías y qué lecciones ustedes han aprendido ahí en Sura? Mira, yo creo que ahí, en los términos de justificar inversiones, hay, digamos, muchísimo material para cortar, y yo creo que quizá con todos los que estamos en la llamada podemos tomarnos unos 3 años hablando de este tema. Pero, pero para compartir un poquito lo que ha sido criterio de éxito para nosotros, lo primero es, en términos de datos, nosotros teníamos en principio un desafío muy alto, y era que precisamente desde el principio de la organización, desde las esferas más altas de la organización, había dudas sobre el ejercicio analítico y los beneficios que pudiera tener. Así que tenía que probarse a sí mismo. Una de las cosas que logramos hacer en principio fue precisamente incorporar conceptos de inteligencia artificial eh, en los esquemas de ayudas diagnósticas y diagnóstico médico, o soporte al diagnóstico médico. Lo venimos, Suramericana tiene unos servicios de salud bastante amplios, y en Colombia tenemos más o menos 4 millones de atenciones en salud, o 4 millones de clientes, de vidas en salud. Entonces, hacer el ejercicio y demostrar a través de los mismos médicos y de los mismos participantes del proceso
que el ejercicio contribuye a una disminución de gastos porque dejas de recomendar ciertas medicinas, una disminución en la reincidencia de ciertas enfermedades de nuestros pacientes, que lógicamente eso se traduce en unos costos bien altos, hace que ese mismo liderazgo diga, bueno, entonces dame un poquito más de ese pedacito que me sonó interesante. Lo demás todavía no estoy seguro si funciona, pero sobre ese pedazo quiero entender más. Y lógicamente por allí vas alineando los ejercicios de transformación o de optimización, porque bien, lo que tú dices es bien cierto. Hay, para nosotros conceptualmente, optimización y transformación también son bien distintas, y no quiere decir que no haya que hacer optimización. Yo creo que el concepto de optimización también es muy importante porque resuelve carencias en el mundo digital que tienes. Es que hay cosas que teniéndolas te haces muy competitivo y hay cosas que no teniéndolas pierdes competitividad y tienes que hacer las dos. Entonces, para vender esos esquemas también tienes que decir, mira, esto y ponerlo sobre la mesa de la manera más transparente. Esta es la era de la transparencia. Esto no nos hace líderes sin nada, pero nos hace quedar de último si no lo tenemos. ¿Quién quiere perder el partido de ajedrez? ¿Quién quiere quedar de segundo en un partido de ajedrez? Entonces, creo que hay que vender ambas cosas, pero siempre sobre el fundamento del éxito en el negocio de la implementación. En la medida que uno va ganando terreno con eso, puede seguramente, o por lo menos ha sido nuestra experiencia, puede seguramente ir pidiendo más espacio para recorrer temas experimentales. Yo creo que ya estamos acá, no sé, Gabriela, ya finalizando. Antes de abrir para preguntas, yo quería hacer una pregunta a los dos, que estamos viviendo en un momento de pandemia, ¿no? Es un momento único que nunca habíamos vivido antes, quizás con la gripe española, con otras enfermedades, antes de tenermos ahí una tecnología. ¿Ustedes ven que las áreas de negocio están utilizando algún tipo de data para ayudar en el proceso de alguna manera? ¿Hay algo que están haciendo desde el punto de vista tecnológico para, yo no sé cómo les ha tocado? Yo quería entender un poco de este momento que están viviendo. Sí, pues, no sé, ¿quién quiere que arranque? No, arranca Luis, Venga. arranca, no hay Sí, problema. ok. Sí, sí. La verdad, a nosotros nos ha tocado bien intenso en datos. Nosotros particularmente hemos visto mucho valor en la combinación de sistemas de georreferenciación con un poco más de data analytics. Por ahí hemos explotado mucho escenarios de por lo menos entender dónde están nuestros clientes, entender cuáles son las áreas que tienen mayor o menor densidad poblacional y por ende mayor o menor riesgo de contagio, cómo se están moviendo las curvas. Ha sido bien intenso en consumo de datos y ha volcado a buena parte de un equipo en los países y en la región a trabajar mucho sobre evolución de la pandemia. Yo creo que es nuevamente una oportunidad de demostrar la utilidad de una plataforma con estas características. Entonces, pues, si bien es extenuante, ha sido gratificante también cuando ellos se dan cuenta de la potencialidad de la herramienta. Sí, en nuestro caso, digamos, es similar, quizás algunos casos de usos que aún no estaban priorizados o necesidades que no teníamos, este contexto lo aceleró, ¿no? No sé, un ejemplo, entender cómo se daba, no sé, el flujo de la cobranza de la organización o tener la visualización de cierta data que quizás del formato que teníamos anterior para el negocio anterior al COVID era funcional. Un poco aceleró los pedidos que tuvimos al área de Analytics en este sentido, en cosas que todavía no habíamos trabajado. Para adelante creo que tenemos el desafío y que lo hablamos acá, de que a través de Analytics podíamos entender mucho de pricing y mucho del comportamiento del consumidor. Creo que vamos a tener grandes desafíos para cambiar en gran parte nuestros modelos de pricing si hay un gran cambio en el comportamiento, digamos, siniestral de las distintas líneas de negocios que nosotros tengamos y que se vean afectadas por este nuevo contexto y esta nueva normal. Así que, digamos, si bien tenemos
o tuvimos mucho trabajo a lo largo de estos últimos 2 meses. Para adelante creo que se abren nuevos escenarios y se abre mucho trabajo de analytics también en lo que va a venir, y que también nos vamos retroalimentando de un cambio en la forma de interactuar también con nuestros clientes. Todo lo digital nos trae mucha más data y de mucha mejor calidad, que nos permite hacer nuevas cosas que antes eran impensadas o que eran muy dificultosas, justamente por no contar con toda esa información. Así que para el que le toca trabajar en Analytics se viene un contexto interesante. Y tengo acá dos preguntas ya de los asistentes. Una es de Juan Medina, que tiene que ver con el COVID-19. ¿Qué me está preguntando? Nos está preguntando cuál es el impacto, ¿no?, que tiene el COVID en las aseguradoras, que ustedes acabaron de contestar. Y ustedes tuvieron que hacer algún tipo de ajuste en los productos que tienen, cómo está eso con los siniestros, y si tiene algún tipo de ejemplo del valor aportado, algún caso real. Yo del contexto ahora, como para ejemplificar algún caso, no se me viene ahora a la mente. No. Sí, a nosotros, no tanto en términos, digamos, tecnológicos, digamos, el proceso de adaptación fue bastante fácil, gracias a Dios, pero los productos sí han requerido algunas adaptaciones que se han hecho bastante rápido, sobre todo en el esquema de prestación. Por ejemplo, nosotros hicimos unas adaptaciones al tema de inspección para que permitiera incrementar el concepto de inspección y de esa forma hacer sanitización, ¿sí? Pero tecnológicamente no requirió gran cosa. Yo creo que lo que ha requerido mucho con este concepto de COVID ha sido el movimiento a, como decía al principio Nicolás, productos que sean más justos en su tarifa. En algunos de los países se están vendiendo más las pólizas por kilómetro, que antes la gente no compraba tanto, pero pues nosotros lo teníamos dentro de la oferta. Y en los países donde no lo teníamos, pues teníamos digamos, la aplicación desarrollada para poderlo entregar. Entonces ahora están como reutilizando ese tipo de soluciones. Pero ha sido más un cambio en el consumidor que creo que nos va a llevar definitivamente a considerar la conceptualización del corto plazo mucho más seriamente. Sí, yo te decía que no se me ocurrió algún ejemplo, pero tiene más que ver con lo que decía Luis, es decir, los ejemplos son más de prestación que un cambio en el producto, y yo lo asociaba más a un desafío de analytics, es decir, no tuvimos un cambio, digamos, a través de los datos, sino de dar nuevas prestaciones que eran más funcionales al contexto, o por lo menos que interpretamos que el cliente podía necesitar o demandar. Yo tengo una pregunta acá, no sé, después Gabriela dime si es la última, porque no sé cómo estamos de tiempo, pero es una pregunta de Eduardo Rojas que tiene que ver con la manera por la cual están estructurados ustedes con los equipos. Yo creo que vale para los dos. Él quiere saber si ustedes tienen un CDO y cómo están trabajando el gobierno de los datos. Si primero están arreglando los datos y ya para la analítica, o están trabajando en paralelo mientras abordan el gobierno de datos ya con los casos de uso, o primero van a gobernar los datos y después ponerlos en casos de uso. Bien, nosotros tenemos un Chief de Analytics que también tiene ahora la parte de data, porque empezamos con un proyecto de gobierno de datos hace unos 4 meses. Pero cuando empezamos Analytics no empezamos con gobierno de datos, empezamos a hacer Analytics con lo que teníamos. Eso obviamente, como yo decía al principio, demanda más tiempo o demanda mucho más trabajo de los ingenieros de datos del equipo para preparar la data para hacer un caso de uso. Si uno tuviera, digamos, los datos ya con mayor calidad, no requeriría de tanta depuración y los tendría más disponibles esos datos, tendrían menos esfuerzo desde ahí. Así que emprendimos un proyecto ahora de gobierno de datos que también lo lleva adelante, digamos, un equipo, digamos, que reporta al Chief de Analytics, que
que se basa en todo lo que tiene que ver con la adquisición de los datos, la ingeniería de los datos, el gobierno, el reporte y finalmente con la ciencia de datos. Si se quiere, nosotros lo que hicimos fue un poquito de cada uno de esos puntos para poder comenzar a hacer proyectos de analytics y poder entregar valor rápido. Bueno, ahora tenemos que hacer un proyecto más fundacional que sea de gobierno de datos y que involucre, digamos, a todas las partes. Y ahí hay un laburo no solo técnico, sino técnico y cultural también de cómo se tiene que dar ese gobierno dentro de la organización. Sí. Bueno, en nuestro caso no tenemos el perfil de jefe de datos o de gerente o encargado de datos como parte de una estructura organizacional. Es más como un rol. Y para el tema de datos personales, de hecho, es un abogado. Lo primero que yo quería comentar respecto a esto es, ojalá, o sea, si una compañía nace, de repente es muy probable que pueda establecer los límites de gobierno de datos y después empezar iniciativas. Pero la realidad es que el mercado demanda y tienes que trabajar con ambas cosas. O sea, tienes que trabajar consiguiendo la mayor cantidad de éxitos posibles en términos de analítica y también tienes que, por regulación, por auditoría y por una serie de factores importantes incluso de la propia administración de tecnología, hacer un ejercicio sano de gobierno de datos. Entonces te toca hacer las dos al tiempo, a nosotros nos ha tocado hacer de las dos cosas al tiempo. Yo creo que si pudiéramos nos quedaremos aquí todo el tiempo hablando porque es un tema bastante largo, pero ya veo que Gabriela está ahí. Gabriela, contigo. No, pero no quiero que se queden las preguntas sin responder. Hay un par de preguntas más. Bueno, primero agradeciéndoles a todos el panel, la experiencia que tienen, lo que están compartiendo. Hay una pregunta más de Jorge García Vega. Dice, ¿se han encontrado con intentar desde Analytics implementar una mejora de producto del análisis de datos, pero encontrarse con la restricción comercial de no poder hacerlo porque el mercado no lo hace y pierdo el negocio? Sí, yo contaba un ejemplo, digamos, en el detrás de escena que compartimos unos minutos. Es decir, nosotros en Argentina, la manera de fijar el pricing es bastante plana, por decir de alguna manera. No se tiene tan en cuenta los atributos personales del conductor o de quien contrata. Hicimos un trabajo muy interesante de pricing y la aplicación del modelo de la manera más pura o como quizá nosotros estamos acostumbrados a ver en otros países de la región o en Europa, en Estados Unidos, fue bastante compleja porque justamente el mercado restringe la posibilidad de inclinar un poco la pendiente del pricing y salir de una tarifa tan plana. Así que, digamos, ahí, digamos, tuvimos una dificultad muy grande en generar esta cultura de un nuevo pricing donde hay mayores diferencias por las variables que segmentan, que tienen que ver con la edad, que pueden tener que ver con el sexo, con algún atributo que tiene que ver con el conductor y no con el vehículo que estoy asegurando. Así que sí, obviamente hay dificultades y no vamos a dejar de intentarlo, obviamente. Sí, a ver, en Analytics y en todo, la verdad. Lo que dice Nico es muy cierto. Hay muchas oportunidades que se consiguen desde la perspectiva tecnológica. Yo soy un ferviente creyente de que, digamos, la sociedad cada vez está siendo más moldeada por una influencia tecnológica, entonces van a seguir apareciendo constantemente alternativas que nos lleven a lo que creemos que son mejores oportunidades de negocio, pero que el mercado o las áreas que están relacionadas más directamente con el mercado puede que no las vean todavía, hay que seguir intentando. No sé si queda una pregunta más, pero hay una última, que esta también es una pregunta que se hizo ayer en otro de los paneles y creo que cada vez se va a ir repitiendo más, aunque la venimos haciendo hace rato. ¿En qué aspecto de la cadena de valor de cada una de las dos aseguradoras ha agregado valor Analytics y ha justificado la inversión de Analytics? Bien. Yo puedo dar un par de ejemplos, es decir, recién mencionaba pricing y, digamos, la verdad que hay una ganancia millonaria en aplicar un modelo, digamos, de cómo puede mejorar 2 o 3 puntos el resultado técnico de una compañía, una mejor suscripción con un mejor pricing.
También mencioné el ejemplo de fraude, donde San Cristóbal lleva ahorrado más de 200 millones de pesos desde que inició su proyecto de fraude, digamos, a través de Analytics. Digamos, muchos ejemplos puedo dar de casos donde obviamente el proyecto lo medimos justamente por ese valor, porque ese proyecto que tome ese equipo de Analytics, esa célula de Analytics, pague la inversión. O sea, hace poco también a través de inteligencia artificial hicimos un modelo de recupero para que lea de manera automática los mails que nos llegaban de recupero de un auto que había sido robado y demás, cosa que nos llevaba 5 analistas poder hacerlo y nosotros en minutos, con un robot que corra y lea esos correos y se fije en nuestro core, si ese caso era nuestro o no, podemos generar el recupero, digamos, de esos vehículos de una manera más apropiada. Obviamente que hay que identificar los casos donde hay valor para que justamente esa inversión se pague, pero sin duda que hay muchísimos casos donde nosotros podríamos estar pagando las inversiones que hacemos en Analytics y mostrarlo de una manera muy clara. Sí, yo creo que en general, sobre todo cuando la pregunta viene por cadena de valor, pues por la cadena de valor uno lo puede ver y me parece un punto de vista bastante válido. Nosotros lo que hacemos normalmente es que tenemos como un arquetipo, ¿sí?, de procesos, y sobre ese arquetipo de procesos empieza uno a ver dónde están las oportunidades relacionadas con precisamente la cadena de valor. Y ahí encuentra uno muchísimas oportunidades. Nosotros también hemos hecho algunos trabajos bien interesantes en términos de fraude, especialmente en tema médico y en tema de automóviles. Hemos hecho trabajos mucho, y creo que lo mencioné en alguna de las preguntas de la charla, en el esquema médico también de acompañamiento al personal médico para el análisis diagnóstico o para las recetas de medicamentos. Lógicamente en pricing es fundamental ir incluyendo cada vez un ejercicio más de analítica y de machine learning. Y yo creo que pues uno que quizá no se nombre tanto, pero que para nosotros es fundamental porque somos, digamos, 17,000 personas empleadas en la compañía, hacer un súper buen ejercicio analítico en el proceso de selección y acompañar mucho a las personas que hacen selección. La selección de talento es supremamente costosa y la retención, la fidelización de ese talento o el turnaround es importante mantenerlo a raya y el acompañamiento allí también nos ha ayudado mucho. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias, Fabio, por moderar este panel. Me sumo a las palabras de Juan que dejó acá en el chat, que es, bueno, fantástico escuchar a Luis y Nicolás, porque no solamente tienen visión, sino que también entienden perfectamente los detalles de la ejecución. Así que, bueno, muchísimas gracias por compartir este momento. Nos pasamos a la siguiente sesión, que es una sesión presentada por Equisoft. Muchísimas gracias. Esperemos verlos en algún espacio del lunch. Y luego de esta sesión de Equisoft, sí, ya viene el anuncio de quiénes son los ganadores del 5-Star Awards. Así que, bueno, no se vayan. Mucha suerte, Nico. Chao. Gracias. Gracias.